sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones y, como no, a todo el equipo de Radio Luz, nuestra emisora cristiana, en este programa semanal titulado Un mensaje para ti, donde juntos estamos haciendo un estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Siempre reflexionamos sobre la necesidad de la humildad para poder compartir con otros la palabra de Dios. No confiamos en nuestros recursos, no confiamos en nuestra fiabilidad intelectual, únicamente confiamos en una actitud dependiente del Espíritu Santo para poder extraer el significado, la intención del autor a través de la palabra. Como hemos venido diciendo en los últimos programas, esta primera epístola a la iglesia de Corinto fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Es la primera de las conocidas como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos. Pablo la escribió desde Éfeso en su tercer viaje misionero y la fundó en su segundo viaje misionero. Hemos estado estudiando en una manera gramatical, textual. Hemos tratado de ser literales, respetuosos con los contextos, siempre extrayendo el significado, no en una manera personal o con una conveniencia personal, afectados por estados de ánimo, sencillamente por ideas extrabíblicas, sino tratando de asentar lo que decimos con el conjunto general de las Escrituras. Todo lo que explicamos de la Biblia tiene que ser sostenido con el conjunto de toda la Escritura. Sabemos que toda la Escritura es la suma de la palabra, es la verdad. Hemos venido a través de los primeros 9 versículos donde nos hemos introducido a lo que después, a partir del versículo 10 del capítulo 1, comienza el cuerpo epistolar de esta carta, donde realmente comienza el desarrollo, donde realmente comienza la intención y donde Pablo ya empieza a exponer las razones por las cuales Pablo escribe a esta iglesia. Esto nos lo enseña muy bien el versículo 11 acerca de la información que Pablo recibe de sus hermanos, porque está diciendo hermanos míos por los de Cloé. Evidentemente no sabemos si esta familia de Cloé vivía en Éfeso, donde Pablo estaba en este tiempo, o realmente vivía en Corinto y desde ahí le informaba. No tenemos una claridad sobre vosotros, pero Pablo había recibido una información de que en la iglesia había contiendas. Bueno, como hemos dicho, Pablo comienza su exhortación sin antes primero asentarse
sobre quién Él es y a quién Él se dirige. Esto es fundamental a la hora de comprender todo. Primeramente, el apóstol está diciendo claramente que Él es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este es el argumento sobre el cual Él asienta su derecho ministerial humildemente manifestado, presentado y desarrollado, porque Él mismo se automenciona, se autonombra. Él a sí mismo se define como un esclavo, como un siervo, como alguien que tiene un dueño. El genitivo, evidentemente, apóstol de, indica que Él es propiedad de Jesucristo. Y esa propiedad, ese ministerio no es para un desarrollo desde la conveniencia humana, sino únicamente viviéndolo en una manera sujeta a Dios. En la misma manera, él menciona a un hermano, claramente diferenciándolo en cuanto a la condición de apóstol de Pablo. Es el hermano Sóstenes, alguien importante en esta iglesia que también apoya lo que Pablo está presentando en su exhortación. Después él claramente se dirige a la iglesia de Dios. Después de presentar quién Él es, Él ha sido llamado, él tiene un ministerio y ese ministerio es propiedad de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto nos hace mucho bien a la hora de desarrollar nuestros propios ministerios. ¿Cuántas veces pensamos por un momento que nosotros somos los dueños de nuestros ministerios? Se nos olvida que todo lo que somos es una consecuencia de una gracia inmerecida y que todo lo que seremos sigue siendo una consecuencia de la gracia de Dios. Y que nada tendríamos si no fuera por esta gracia. Y que nada podemos hacer si no fuera por esta gracia. Todo lo que hemos recibido es por gracia y todo lo que hacemos, evidentemente con todo el esfuerzo, con toda la implicación, con toda la intención, con todo el desgaste que suponga para nuestras vidas, con todo el costo humano, espiritual, también es por gracia, si no únicamente sería un esfuerzo de la carne. Por lo tanto, la verdad de la cruz tiene que estar siempre muy presente en el corazón del ministro, en el corazón del pastor, del anciano, del diácono, del creyente, para poder valorar todo lo que en la iglesia expresa la gracia de Dios. Este era el problema de esta iglesia. Realmente Pablo no había olvidado que eran la iglesia de Dios. Y por supuesto, no todos los creyentes en esta iglesia habían olvidado que eran la iglesia de Dios. Pero sí había un grupo numeroso, posiblemente, de creyentes que estaban separados, que estaban partidos, que estaban lejos de la idea correcta, unificadora, de lo que la iglesia de Dios representa en la Escritura. Y es por eso que el propio Pablo se dirige diciendo: sois la iglesia de Dios. A mí me gusta mucho cuando Lucas en el libro de los Hechos, es el libro anterior en el Nuevo Testamento, en el capítulo 20, nos dice así claramente, en el capítulo 20, en su discurso de despedida en Mileto a los ancianos de Éfeso, en el versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, podemos ver muchas cosas importantes. Primeramente, está exhortando a que los creyentes, estos ancianos, ¿sí?, estos pastores, estos obispos, que sabemos que tienen una connotación de significado similar en cuanto a supervisores en el orden gubernamental de la iglesia, del primer siglo, que tenía una estructura un poquitín diferente a lo que hoy tienen las iglesias actuales, ¿sí?
Entonces podemos ver que aquí tenemos el obispo, tenemos evidentemente los ancianos y tenemos los pastores en el verbo apacentar. Y vemos que todos ellos evidentemente tienen una tarea igual. O sea, estos ancianos eran obispos y a la vez eran pastores. También sabemos que es el propio Pablo quien, hablando a Timoteo, difiere entre ancianos que predicaban y ancianos que evidentemente no tenían un ministerio tan claro de la predicación, aunque todos los ancianos tenían que ser aptos para la enseñanza. Aquí nos está enseñando que estos obispos, que vienen del verbo griego episcopeo, que es supervisar, mirar, es una mirada que tiene una connotación de cuidados, ¿sí? Es una mirada que busca apacentar el rebaño, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es lo que está haciendo Pablo con la iglesia de Corinto, y esto es lo que Pablo aconseja a todos los pastores, y es lo que la palabra de Dios nos aconseja hoy a aquellos que tengan un ministerio pastoral, que son ancianos, que son obispos en las iglesias, de tener una intención primaria de cuidar como asunto principal a la iglesia, no tanto de defender o de únicamente vivir en cuanto a lo que es la idea ministerial propia. Si nosotros tenemos una idea ministerial propia correcta, siempre estaremos dirigidos a los cuidados correctos de la iglesia. No estaremos, como decimos, ociosos y evidentemente sin ningún fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuidaremos de la grey con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Vemos que esta iglesia de Dios son aquellos que han sido santificados. No nos podemos olvidar de este término, un término que expresa principalmente la raíz de donde tenemos bueno, en el Nuevo Testamento tenemos el término aios, que es santo, aiasmos, que es el verbo para santificación, y agiazo. Tenemos estos tres términos que nos presentan el nombre, la forma sustantivada del verbo y el propio verbo. Y nos habla de separar, y tiene su equivalente en el Antiguo Testamento con ese término precioso que es kadosh, que nos habla de algo que está separado en una condición pura para la gloria de Dios. Por lo tanto, aquí esta palabra expresa la posición de todos los creyentes en Cristo Jesús. Han sido santificados por y en Cristo Jesús, y en esa santificación claramente funciona paralelamente el llamado a ser santo. Pero podemos ver que, fundamentado sobre esta posición, después se nos presenta con absoluta claridad la necesidad de un desarrollo correcto de nuestra vida santa. Por lo tanto, aquí en este texto tenemos la santificación posicional, y después ya a partir del versículo 10 nos encontramos con la importancia de experimentar constantemente una progresión en nuestra experiencia santificadora, siempre por la gracia y siempre por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. Podemos ver que este grupo es amado, por el que Pablo siempre da gracias, ¿sí? Que han sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, que han sido enriquecidos con la presencia del Espíritu Santo y con toda suerte de dones, ¿sí? Y a la vez el propio testimonio, el Evangelio acerca de Jesucristo ha sido garantizado, confirmado. Y tenemos los versículos 7 y 8 que tienen una connotación escatológica en cuanto a la esperanza ansiosa, aguardando expectativamente, ansiosamente, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo relativa a la esperanza de la Iglesia. ¿Sí? Sabemos que la Iglesia en ese tiempo será trasladada, será glorificada, será llevada de este mundo de tribulación terrible para ser la esposa, para unirse a Jesucristo en las bodas del Cordero
y para poder experimentar todas las esperanzas futuras y proféticas concernientes y relacionadas con la segunda venida de Jesucristo. El verso 8 ya nos habla de otro día escatológico, dice que es el día de Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesucristo, lo que se corresponde con el día de Jehová en el Antiguo Testamento, el día del Señor, y esto ya tiene una connotación judicial, lo cual nos habla de que en la segunda venida de Jesucristo el mundo sufrirá el juicio de Dios, será juzgado por Dios, pero que los creyentes, los santos, aquellos que han sido santificados, están confirmados, guardados con seguridad. Ahí descansa nuestra fe en una condición irreprensible, anenkletos, en una condición inocente, en una condición justificada, en una condición en la que no tenemos miedo a la ira de Dios en contra del pecado, en contra del mundo impío, porque nosotros hemos sido lavados y santificados en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, aquí descansa nuestra fe, y aquí debe de descansar la fe de todos los creyentes, porque el verso 9 nos dice fiel es Dios. Este término fiel viene también del Antiguo Testamento, y la palabra fe se enraiza, o sea, llega a tener un significado que tiene que ver con esto, con la confiabilidad, con la fiabilidad, con la fidelidad de Dios, y de ahí viene nuestro término hebreo amén. Amén. Cuántas veces de cierto nos dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es lo mismo que decir amén, amén. Es fiable, es 100% seguro. Bueno, ahora vamos a entrar al versículo 10. Y aquí entonces ya comienza el desarrollo del cuerpo epistolar. Hemos hecho un repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Hemos hablado de la importancia en el último programa de lo que la Iglesia representa y es en ella misma. Y aquí ya vamos a poder desarrollar la intención del apóstol. Os ruego pues, hermanos, dice el versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cuánto cambia, verdad?, con los versículos 1 al 9, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios porque a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Aquí ya el verso 16 parece indicarnos que Pablo recordó que había bautizado a alguien más. Pablo no tenía una memoria infalible como nosotros. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahora, ya después de este verso 17, ya él nos introduce al desarrollo de la sabiduría de Dios expresada en la cruz de Cristo. Bueno, comenzamos en nuestro versículo 10 para llevar un desarrollo correlativo en cuanto al contexto que acabamos de leer, y nos encontramos la forma educada y correcta con la que el apóstol se refiere a esta iglesia y se dirige a esta iglesia, Os ruego. Aquí tenemos la expresión parakaleo. Es una forma educada de rogar, pero a la vez es un ruego que connota exhortación. Es un ruego respetuoso, amoroso. Es un ruego que nos enseña el significado
para el apóstol en cuanto a aquellos a quien se está dirigiendo, lo que ellos son y significan para él. Cuando nosotros vamos a desarrollar una exhortación, una corrección, cuando realmente vamos a tratar de tratar con algunos asuntos desordenados, siempre debemos de dirigirnos con el respeto cristiano y correcto a las personas a quienes nos dirigimos. Por eso el apóstol dice, os ruego. Él usa muchas veces este término para dirigirse a las iglesias a quien él escribe. En el capítulo 4, versículo 16 de esta misma epístola, él dice, os ruego que me imitéis. En el capítulo 16 de esta misma epístola está también enseñando este ruego. Podemos ver un poquitín más adelante en la segunda epístola a los Corintios capítulo 2 versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia aquel que había pecado. Vemos claramente cuando nos cita en la segunda epístola a Corintios capítulo 5 versículo 20, os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Capítulo 6 versículo 1 dice, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. Aquí tenemos la palabra ruego bajo la expresión os exhortamos en castellano. Capítulo 10 versículo 1 de la segunda epístola, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Jesucristo. En la segunda epístola del capítulo 12 versículo 1, vamos a seguir saltando versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que le quitara ese aguijón. Capítulo 13, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Filipenses 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10, os rogamos que abundéis en ello más y más. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Y así podemos ver muchos versículos que nos llevan a esta expresión, os ruego. Y aquí ya evidentemente tenemos para meditar, para reflexionar, para entender cómo debemos de dirigirnos a otros a la hora de corregir, a la hora de enseñar, a la hora de dirigirnos. Os ruego. Es una palabra que nos habla no solamente de una forma educada, amorosa, cariñosa, tierna, pero a la vez con una condición de autoridad exhortativa. Bueno, tenemos en el mismo versículo 10 aquí ya otro término importante, os ruego hermanos, adelfos, lo cual esto une al apóstol con los receptores de la carta, este respeto por los creyentes que han sido lavados, que han sido santificados, que han sido llamados por el mismo nombre, a través del mismo nombre, y evidentemente son el fruto consecuente del mismo sacrificio, la obra de Dios llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Con esto tenemos que aprender que a veces, aun cuando estamos confrontando situaciones en las que hay desórdenes, esto nos enseña que no han dejado de ser hermanos y que tenemos que ayudarles a ser restaurados, siempre fundamentados en la verdad, siempre entendiendo que una vez llevado a cabo los propósitos, y en muchos casos si somos desoídos, despreciados, y ya cuando realmente claramente no hay una intención, pues evidentemente no podemos hacer más. Pero el propio apóstol nos enseña en el capítulo 6 de la epístola a los Gálatas, y dice así: hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún desliz, aquí no está hablando de actitudes que evidentemente son pecado, son desórdenes, son errores espiritualmente hablando. Nosotros, que somos espirituales, debemos buscar que sean restaurados, por supuesto, en Cristo Jesús y a través de la palabra de Dios, pero nuestra actitud hacia ellos tiene que ser con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no vaya a ser que mañana nosotros seamos tentados. Por lo tanto, este ruego respetuoso adquiere todavía un significado en este contexto gramatical importante. Nosotros nos dirigimos a los hermanos en un ruego, entendiendo que aún a través de estas circunstancias tan severas, por eso no han dejado de ser nuestros hermanos, porque lo que Pablo está buscando es la unidad de esta iglesia. Bueno, en esta misma frase tenemos ahora el ruego está asentado sobre quién. Hemos visto a quién está dirigido este ruego. Pero ahora vamos a ver sobre quién está asentado. Está asentado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tremenda esta frase, ¿verdad? Yo me gozo mucho con ella y evidentemente la contemplo respetuosamente. No dejo de dar gracias por la iglesia donde vivo, no dejo de dar gracias por los hermanos con los que el Señor me ha bendecido a través de mi experiencia, no dejo de dar gracias por las victorias que juntos hemos obtenido, no dejo de dar gracias por los momentos de dificultad, no dejo de dar gracias por las veces que yo he fallado y que realmente Dios me ha restaurado a través de un buen ejercicio ministerial, de aquellos que han sido y son mis pastores, mis hermanos, ancianos, obispos en la iglesia. ¿Cuántas veces debemos de vernos como tal? En muchos casos nos vemos con la necesidad de exhortar y corregir, y otras veces nos tienen que exhortar y corregir a nosotros. Y tenemos que comprender y aceptar que principalmente esto es un asunto que lo que procura es guardar la unidad de la iglesia. Por esto este ruego es tan importante. Recordamos que en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo el ruego lo dirige fundamentalmente y principalmente en esta epístola escrita conocida como las epístolas de la prisión, escritas por Pablo desde Roma, juntamente con Filipenses, Colosenses y Filemón, donde claramente nos enseña a partir del capítulo 4 que en este ruego estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, es maravilloso ver que toda acción que llevemos a cabo dentro de esta iglesia siempre debe de estar asentada. Recordamos y traemos el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos, siempre recordando que miramos por nosotros, primeramente cuidamos de una buena salud espiritual en nuestra vida y después por todo el rebaño donde el Espíritu Santo nos ha posicionado y había posicionado a estos ancianos de Éfeso como obispos para apacentar esa iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Por lo tanto, teniendo esto en mente, entonces realmente podemos dar fuerza a la razón por la que rogamos y a quienes estamos dirigiendo nuestro ruego y en quién, evidentemente, apoyamos y sostenemos la fuerza de nuestro ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un nombre cualquiera. Aquí estamos hablando cuando el nombre de una persona en la cultura bíblica de aquel tiempo hablaba mucho del carácter y de la autoridad. Por lo tanto, Pablo no está asentando su ruego en su propia persona, ni en Cefas, ni en Apolos, ni ningún otro miembro de la iglesia de Corinto. Debemos de cuidar
cuando realmente asentamos el argumento autoritativo en otra persona que no sea la cabeza de la Iglesia. La Iglesia solo tiene un Señor, la Iglesia solo tiene una cabeza, es verdad. En la Iglesia hay pastores, en la Iglesia hay obispos, en la Iglesia hay ancianos, maestros, evangelistas. Por supuesto, hay creyentes con dones que se están ejercitando en la Iglesia. Qué bueno es tener una buena idea correcta de la gran bendición que son los dones relacionados con los ministerios en la Iglesia, siempre teniendo en mente que estos dones se nos han otorgado y han sido dados por la gracia de Dios, que han sido fruto consecuente de la obra de Jesucristo, como bien nos enseña Pablo en Efesios 4, donde claramente nos dice que a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sí, y lo relaciona con el Salmo 68 en el versículo 18, donde dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, aquí nos está dando está hablándonos de la muerte de Jesucristo, de la derrota que Él llevó a cabo, sí, la derrota que sufrió Satanás, la consecuencia que quitó el pecado, sí, que realmente nos otorgó, abrió las puertas de la comunión, de la restauración, del nuevo nacimiento a través de su muerte y resurrección en la cruz. Y aquí nos presenta la idea de un general que viene de una victoria, que ha subyugado al ejército enemigo y que está repartiendo los despojos, los tesoros, los frutos de esa victoria, evidentemente con sus súbditos, con aquellos que evidentemente le pertenecen. Y nosotros somos los beneficiarios de este glorioso y santo benefactor, que por su obra y por la entrega de su propia vida y por su resurrección, por su muerte, Él nos ha dado esta victoria. Y en esta victoria ha sido constituida la Iglesia. En esta victoria hemos sido constituidos los creyentes, y en esta victoria Él ha dado dones a la Iglesia con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver con absoluta claridad esta importante verdad relativa a los dones y al ministerio, y cómo nosotros nos dirigimos en una autoridad cristiana a la Iglesia y a las necesidades de esta Iglesia. Por lo tanto, la palabra aquí expresada por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una traducción inglesa, la Phillips, que creo, en lo que he podido leer de muchas traducciones, creo que capta en una manera muy correcta la expresión, y dice: por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para ustedes. Nuestra Reina Valera dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia de las Américas dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia textual dice: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La nueva, y la creo que, aunque no la tengo aquí en las Biblias que yo tengo aquí expuestas, he encontrado esta frase en esta traducción, la cual me parece la mejor de todas, que es: por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para nosotros. Y con esto les dejo en este estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y les deseo una buena semana, y Dios mediante espero encontrarme con ustedes la semana que viene. Recuerden que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos concerniente y relativo a nuestros hermanos y a la Iglesia del Señor, que esté fundamentado y expresado
en este nombre y, si puede ser, en esta expresión, por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para nosotros. Que Dios les bendiga y hasta el programa que viene. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda. Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar